Contexto, Mariana Pérez Cabello. Bienvenida, buenos días. Gracias, Mariana. También contamos con la valiosa presencia de Yolanda Villa. Buenos días. Buenos días. Por la invitación. Y también está con nosotras Rosa Margarita Suárez. Buenos días. Buenos días. Ellas tres son damnificadas de esta tragedia. Mariana Pérez, a 2 años de distancia, ¿cuáles son los hechos? ¿Cómo te fue a ti? Porque finalmente tú estabas viviendo en ese momento en un edificio ubicado en General Manuel Rincón. Manuel Rincón 142 es un evento diario para nosotros. Lo que yo he comentado con las autoridades es que para los que estamos en este proceso de reconstrucción, ya hoy es un proceso de reconstrucción y es un proceso de vida, es una segunda tarea desde el 19 de septiembre de 2017 en nuestras vidas. Ha sido muy difícil en todos sentidos. Primero la emergencia, ¿no? La solución de la emergencia, creo que aquí las vecinas estarán de acuerdo conmigo. En esos primeros 3 meses, para muchos han sido 6 meses antes de la demolición, y resolver todo tipo de temas, el tema legal, la acreditación de propiedades, el tema financiero para los que tenían hipoteca, el tema familiar, porque esto afecta también en el plano familiar, es un daño en la salud, es un daño psicológico, es un daño a tu vida diaria, es un cambio de vida, es un cambio de espacio. Y finalmente, hoy que podemos verlo ya casi a 2 años de distancia, lo que puedo decir, y creo que hablo por muchos de nuestros vecinos, del predio en el que habitaba y de otros, pues simplemente nos interesa saber que como ciudadanos estamos cumpliendo con lo que se nos pide para llegar al mejor momento de la reconstrucción, que será ver levantado nuestro edificio. ¿Qué ocurrió en el caso tuyo, Yolanda Villa? Vivías en Paseo de los Pirules número 100, en Paseo de Tasqueña. ¿Cómo quedó el edificio? El edificio quedó bastante dañado desde un inicio. De hecho, nosotros tuvimos que salir desde el inicio porque se inclinó muchísimo. Después de varios estudios, realmente se hicieron realidad nuestras peores pesadillas, ¿no? El edificio al día de hoy se tuvo que demoler por esa situación. Y bueno, la colonia sí quedó muy, muy lastimada. De hecho, 7 edificios, uno de ellos desde un inicio tuvo daño estructural muy grave, que fue el edificio de Río 10. Pero al día de hoy estamos 7 edificios demolidos, probablemente 2 más sean también dictaminados como alto riesgo de colapso. Ese era el término al que todos le teníamos miedo que llegara por parte del instituto, porque bueno, los edificios que al inicio estaban ya, digamos que tuvieron daños desde un inicio, pues bueno, obviamente los vecinos pues sufrieron al principio, pero muchos de nosotros pues veíamos el edificio en pie, lastimado, pero era pie. Y bueno, lo que yo creo que en nuestro caso, Mariana ha hablado perfectamente y dio resumen de toda la situación, pero lo que yo viví en lo personal y hasta la fecha lo estoy viviendo, pues es obviamente la situación social en el edificio. No nos poníamos de acuerdo, o sea, nos quejamos mucho los damnificados de que las cosas no caminan, pero tampoco nos ponemos de acuerdo nosotros. O sea, ha habido muchas diferencias, y el caso de Pirules 100 en específico, los vecinos se han portado muy bien comparado con lo que he visto en otros predios, ¿no? O sea, igual tuvimos que movernos, empezamos con Sedubi, visitas, le platicábamos con Mariana a las 8 de la noche, cayendo unos tormentones en reuniones ahí en la alcaldía, luego posteriormente trabajar con las diferentes instancias de gobierno, y estoy con ella, con Mariana. Definitivamente nos piden un papel y ahí está. Que necesitamos que un dictamen, ahí está. Que necesitamos ir a una junta, ahí está, ¿no? Entonces realmente el proceso ha sido complicado, muy, muy complicado socialmente hablando, ¿no? Rosa Margarita Suárez, tu predio, Miramontes 2990, y usted lo recordará si nos está viendo y si vive en la zona sureste de la Ciudad de México, porque estamos hablando de la unidad Los Girasoles, que quedó pues totalmente destruida, algunos edificios totalmente dañados, ¿no? Sí, todos, el corredor de Miramontes, incluyendo Rancho del Arco 32, que es la parte posterior, fuimos muy, muy, muy dañados durante el sismo. Rancho del Arco 32 colapsó. El 3010 de Miramontes se tuvo que demoler inmediatamente por las condiciones en que estaba. El proceso ha sido muy, muy difícil, como dicen ellas.
desvelos, malpasadas, mal comidas, pero bueno, llegamos al punto ya en este momento que todo el proceso se ha llevado bien, en sentido de que todos los papeles, toda la información que requiere el gobierno para podernos dar luz verde para poder recuperar nuestras viviendas, pues se ha hecho, ¿no? En Miramontes hay 3 edificios más que se van a demolición y 3 que se van a rehabilitación, porque quedamos muy, muy dañados. 3 edificios quedaron todavía con la posibilidad dentro del proyecto ejecutivo de recuperarse. Y bueno, son los que se van a recuperar y los otros van a la reconstrucción total, ¿no? Justo en esa alcaldía y a tan solo 2 semáforos después está el Colegio Repsamen, en donde, bueno, usted recordará que el Colegio Repsamen fue también colapsado, los niños quedaron bajo sus escombros y los reflectores se concentraron ahí, justamente todo ese día la televisión transmitió esas imágenes. Sin embargo, en toda la ciudad había edificios dañados en donde no estaba la prensa transmitiendo de tiempo completo. Sin embargo, en muchísimos medios pues sí hicieron este recorrido en los girasoles y se transmitió en vivo toda la circunstancia que vivió la población. Precisamente tú que estás ahí en Miramontes 2990, hasta el momento ya te entregaron la nueva vivienda, ¿está en proceso de reconstrucción? No, estamos en proceso de reconstrucción. A partir de diciembre se agilizaron todos los procesos y ya se nos asignaron constructoras, el gobierno nos asignó constructoras a cada edificio para que fueran los responsables de la rehabilitación de los 3 primeros, que es el 3040, que está cerca de Calzada del Hueso, el 2990, que es el mío, el 2998, el 3004, el 3010 y el 3020 también está en rehabilitación, pero hay 3 que se van a demolición. Mariana Pérez Cabello, en tu caso. Bueno, en nuestro caso, como bien dijiste, la emergencia, las primeras 2 semanas, en donde sí hubo serios daños en edificios que sí colapsaron, que hubo pérdidas humanas, se concentró en ellos, y lo cual es natural. Y en nuestro caso, pues la emergencia, si bien comenzó el 19, nosotros hasta 2 días después supimos que no se podía habitar, aunque ya no dormimos ahí la gran mayoría desde el 19 de septiembre. Después, hacia el fin de semana, 20 y tantos, 22, 23, ya nos visitó un DRO para acompañar nuestro proceso y lo hizo de una manera muy responsable. Y bueno, pues él nos dijo que no era habitable, que había que apuntalarlo, todo salió de los recursos de mantenimiento del edificio, lo apuntalamos, hicimos unas primeras mudanzas, hicimos después otra mudanza con Protección Civil hacia noviembre y después hicimos una mudanza final hacia diciembre, en donde ya pudimos rescatar todas nuestras pertenencias, porque en diciembre del 17 comenzó la demolición, aún con el primer comisionado para la reconstrucción. Y después, todo el año pasado, pues fue como ya bien dicen, poner en orden la parte social, que ha sido difícil ponernos de acuerdo, es verdaderamente complicado unificar tantos criterios respecto a algo que en un principio es un drama. La palabra terrible era demolición. Sí, bueno, hoy ya está hecho y hoy todos vamos por la reconstrucción, pero ponernos de acuerdo, cumplir con la cuestión legal, acreditar esa propiedad, ponernos de acuerdo y además cumplir ante la Procuraduría Social como asamblea, que eso se tiene que hacer, cumplir también con una meta ética que tiene que ser no lucrar con la tragedia. Y eso ha sido un principio fundamental para nosotros. Y no lucrar me refiero a que nos visitaron partidos políticos, nos visitaron autoridades, a la alcaldía, por supuesto, puso una manta ahí que iba a reconstruir gratuitamente, hoy ya la quitó, porque no va a ser así. No lucrar tampoco con los medios, ¿no? Es decir, que los medios sean los que llamen la atención, si bien hay muchos predios muy mediáticos, como bien lo dijiste, por la emergencia y lo justifica y lo merece, pero también creo que hay otros predios que han lucrado con la información y bueno, un poco nosotros estamos aquí acompañando a las vecinas y acompañando el proceso para agradecer lo que toca a la comisión y su esfuerzo, también saber que no se dan abasto y creo en lo personal, mis vecinas
apoyar, no se van a dar abasto. O sea, hay muchos predios que aún no saben los daños que tienen y como ciudad no los hemos registrado y habrá que atender esto por muchos años más. Y creo que en el caso de General Rincón, el trabajo que hemos hecho siempre ha estado enfocado a que lo que nosotros hagamos y el camino que tracemos tiene que servirle a otros. Claro. No puede ser solo a un colectivo. Por cierto, ¿dónde estabas ese día? ¿Estabas en el predio o en tu trabajo? No, yo estaba ese día en casa de mis papás, ahí en la colonia Ampliación Sinatel, cerca de los tranviarios. Sí. Y justo mandé un correo que dice la 1:12 p.m. Sí. Y estaba ayudando a mi papá a un trámite, mandé el correo, le dije, me tengo que ir corriendo. Y salí, o sea, iba caminando por la sala, sentí un movimiento y mi mamá gritó, está temblando, salimos. Y fue muy duro, yo recuerdo que fue muy duro, pero lo que más recuerdo no es tanto el movimiento como el temor de mi mamá. Mi mamá es una persona muy valiente, pero ese día se asustó mucho. Fue terrible. Estaba muy asustada y No, yo solo recuerdo que la abrazaba y la agarraba porque ella estaba muy nerviosa. Claro. Y después fui a visitar a mi abuela, que está por cumplir 99 años, tiene cuidadoras, y la cuidadora también se asustó, fuimos a buscarla. Pero ahí pues no, todo bien, no estábamos tan enterados de la situación. Mi esposo, que trabaja en Santa Fe, tardó 5 horas en regresar al predio y él fue escuchando esas 5 horas en la radio todo lo que venía sucediendo y lo que venía sucediendo en las colonias aledañas a nuestra colonia. Entonces él sabe y aún lo dice que desde que escuchó la radio sabía que nuestro predio tenía serios daños. Yo creo que una intuición, yo no lo sabía, después nos encontramos ahí. Y bueno, pues sí tenía daños importantes, aunque no tan evidentemente graves como otros. Pues te voy a mostrar un testimonio. ¿Qué te parece si vamos ahí? Porque vamos a tener en la pantalla a Jorge Gutiérrez, un testimonio. Él es un vecino de los multifamiliares de Tlalpan. Escuchamos cómo lo vivió ahí y qué dice. Sí, que ha sido horrible. Desde el mismo día que lo vivimos, nos damos cuenta como la naturaleza no perdona, ¿no? Y te das cuenta que nosotros no somos nada y una edificación de 60 años ya está delicadita. Entonces yo siempre tenía ese temor. Sin embargo, las autoridades han salido adelante sorprendentemente para apoyar desde los cimientos, reconstrucción desde los cimientos, y agradecemos ahora sí que internacionalmente porque fueron donaciones de nivel mundial. Todos los días venían. Si no venía una, venían otras, y atender la mano de manera cotidiana y con ropa y para colchones, cobijas, con todo, cepillo de dientes. No, increíble, ¿eh? Por eso se ha sostenido esta gente en los condóminos aquí, porque la ayuda ha sido vasta. Hasta la fecha el gobierno del Distrito Federal nos trae comida. Vivo con temor al pensar que vamos a entrar otra vez, ¿no? Como que entra uno así, como que a ver en qué condiciones quedó. Pero mire cómo quedaron, parecen nuevos ahora. Pues ahí tiene la voz de Jorge Gutiérrez. Ahí sí se vino totalmente abajo el edificio. Y mire usted, esos que se ven son los otros, los que quedaron todavía de pie. Obviamente los desalojaron de inmediato. Los vecinos tuvieron que vivir días enteros, meses ahí afuera, en casas de campaña. Quienes pasábamos ahí los veíamos, y además había que dar también bastante información al respecto sobre ellos, porque estaban pidiendo ayuda, estaban en ese momento pidiendo ayuda para quitar los escombros y poder liberar o creer, ¿no?, con esta esperanza que siempre tenemos de recuperar a nuestros parientes y amigos que están en una circunstancia así. Pero fue un día sin duda que no se nos va a olvidar nunca. Y bueno, ya son dos, el del 85 y ahora este. Los jóvenes pues actuaron, salieron a las calles a ayudar, dieron todo. Y bueno, sin duda hay que reconocer a todos los jóvenes que en ese momento salieron de sus casas para, con sus propias manos, piedra por piedra, levantar cada uno de estos escombros. Bueno, Yolanda, entonces vámonos contigo con lo que nos estabas comentando de lo que se vivió en Paseo de los Pirules. ¿Estabas tú presente en ese momento? No, yo estaba en el centro. Yo estaba camino entrando al puente de 20 de noviembre, saliendo de Tlalpan el 20 de noviembre, y bueno, vimos una camioneta que se movió. O sea, fue realmente muy dramático el asunto, porque
Por un lado teníamos paredes, pues estaba enfrente el puente, se veía el edificio de junto que se empezó a desmoronar. Entonces sí fue muy dramático. Iba yo con una amiga que le agradezco muchísimo, Carla, que se portó divinamente, porque además ella se mueve la mesa y ya piensa que se va a morir. Entonces, pero se portó magníficamente. Entonces en ese momento también fue un drama porque mi marido es extranjero y se acercaba Thanksgiving en Canadá, entonces estábamos organizando una cena porque iba a venir mi familia política en octubre. Entonces estábamos organizando la cena, yo estaba hablando por teléfono con una familiar de mi marido, cuando le dije, Vina, está temblando, me dijo, no bromees, le dije, y temblando feo. Con ella estuve todo el tiempo, obviamente le pasé todas mis neurosis porque regresamos, ya en Tlalpan se veían muchos daños, o sea, todo ese camino fue muy dramático en todos nosotros. No localicé a mi marido es maestro en la Universidad Metropolitana, que tuvo daños allí en Ixtapalapa. No tuve manera de comunicarme con él. Era un caos la ciudad. Llegamos, me habló el conserje, me dijo, señora, el edificio está muy dañado y estamos todos afuera, ya llegó Protección Civil y no nos deja entrar. Yo tenía una mascota que era un pajarito, y le dije, ¿y tú? Se queda callado. Y le digo, Carla, tengo que ir por Tutú. O sea, era mi hijo, ¿no? O sea, llegamos al edificio, sí, era un pajarito. Pero bueno, nadie lo bajó, entonces yo sí llegué a meterme riendo, un riesgo espantoso. O sea, nunca lo pensé. La gente de Protección Civil no me pudo detener, porque ya está una construcción enfrente, entonces los ingenieros dijeron, tienen que salirse allá. En el edificio, como en muchísimos, es un edificio muy viejo de mucha gente mayor, que estaba dentro, que no podías salir, como pudieron, lo sacaron. A nosotros desde un inicio nos sacaron del edificio, no nos permitieron ya regresar. De alguna manera, pues consíguele como sea, ¿no? Aquí el drama fue, bueno, saqué finalmente a Tutú y pues, ¿dónde anda Robin? ¿Quién sabe? Las 3 horas y quién sabe. O sea, y él tampoco se podía comunicar conmigo. Teníamos un plan de contingencia debido a esta situación. Bueno, siempre como que les decía yo soy la que conoce la ciudad, a donde estén, ahí quédense, yo voy por ustedes. El señor decidió que iba a conseguir un taxi y que podía regresar y se regresó medio caminando. El chiste que por una no cumplimos ninguno de los planes de contingencia como suele suceder. Finalmente nos terminamos viendo en el edificio. Esta amiga que le digo dejó a toda su familia llorando con tal de acompañarme a buscar a mi marido. Pues sin duda fue un día caótico para todos. Para todos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Pero regresamos con más información. Estamos hablando sobre los damnificados del terremoto y el proceso de reconstrucción y cómo va la entrega de las viviendas o de sus predios que quedaron totalmente dañados, algunos colapsados. Ya volvemos. Hablo mucho. Juventudes Mexicanas tenemos una historia que contar. Un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a go.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. ¿Tienes adeudos con el gobierno de la ciudad del 2013 o años anteriores? Si te pones al corriente, serán condonados. Cuando realices todos tus pagos pendientes del 2014 a 2019, no se te cobrarán recargos y se borrarán las deudas anteriores. Solo tienes que ingresar a la página finanzas.cdmx.gov.mx, seleccionar el concepto y periodo que debes. Posteriormente obtendrás la línea de captura para hacer tu pago. La condonación aplica hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes que aprovechen esta medida podrán pagar con tarjeta de crédito y diferir el monto. Gobierno de la Ciudad de México. Vamos ahora con el reporte general del metro. Es la línea en la que usted tendrá que esperar más para la llegada de un tren. 3 minutos en la línea 3. Mientras tanto, por favor, ponga mucha atención. La calidad del aire en estos momentos se registra como regular. Se prevé que la temperatura máxima sea de 25 grados.
es lo que está diciendo? ¿De qué se habla esta mañana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La mejor manera de iniciar el día es bien informados. Yo soy Alejandra Gallardo y lo espero cada mañana con las noticias más relevantes de la Ciudad de México en 21 Noticias por Capital 21. No faltes. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto con un tema que nos mueve y que nos conmueve a todos. Sin duda ha sido el proceso de reconstrucción más lento que hemos vivido. Son 2 años ya y algunas personas aún no tienen un techo, están en espera de que se les entregue su vivienda o de que se determine qué hacer. ¿Hay inconformidad? Sí la hay. Hay muchísimas personas que están justamente señalando la lentitud de la administración anterior y además ciertas anomalías o irregularidades que se pudieron haber suscitado. Ya lo habíamos visto con el comisionado César Cravioto para la reconstrucción, que nos había comentado que sí se registró corrupción, así que más adelante vamos a hablar también de este tema, pero ahora yo quiero que justamente enfoquemos esta discusión desde el punto de vista de las damnificadas, y es por eso que en esta mesa tenemos a cuatro mujeres que son damnificadas, y se está sumando en este momento a nuestra mesa María del Carmen Saldaña, también damnificada. Muy buenos días. Buenos días, María. ¿En qué predio te tocó vivir esto? ¿Cuál es tu predio? Yo soy de San Gregorio Atlapulco, de la alcaldía de Xochimilco. En ese momento nosotros nos organizamos, fundamos una asociación y tuvimos más de 3,000 viviendas dañadas en toda la alcaldía, y te diré que en el pueblo de San Gregorio hasta este momento fueron más de 1,500. Con eso yo creo que tenemos una dimensión del daño que fue severo en San Gregorio, y también puedo decir que, a diferencia de las compañeras que están aquí en la mesa, las características de nuestra vivienda es diferente. Nosotros tenemos viviendas unifamiliares y el día del sismo se colapsaron 158 viviendas en nuestro pueblo, tan solo en nuestro pueblo. Hubieron pérdidas humanas, la iglesia, la barda perimetral de la iglesia se colapsó, y obviamente que las condiciones que nosotros vivíamos eran totalmente diferentes. Aún y cuando vivimos en una ciudad con características obviamente muy propias de la zona, nosotros somos pueblos originarios. Entonces, sí, ahorita escuchaba yo de la dificultad de organizar a la gente, sí, es realmente difícil, pero lo pudimos hacer en un inicio. Quizá tuvimos las palabras precisas para hablar con nuestros vecinos, porque si bien específicamente ahora, no sé si has escuchado la película de los Chicuarotes, se filmó ahí en el pueblo y hace referencia a nuestro pueblo. Es un pueblo muy aguerrido y deciden, o en muchas de las ocasiones quieren solucionar todo a través de la violencia, y no es así. Querían cerrar calles, querían cerrar pozos, y lo que tratamos de hacer es eso, conciencia. Pozos de agua. Pozos de agua, así es. Sí, no, bueno, además de que no había agua en la mayor parte de la Ciudad de México en esos días, hubo también un corte de luz que se fue todo un día. Sí, nosotros tuvimos prácticamente una semana sin luz y casi un año sin agua. La estructura hidráulica, tanto de agua potable como de drenaje, fue muy dañada, y obviamente que hasta las pipas llegaban con patrulla para poder tener agua. Entonces sí tuvimos a lo mejor una situación un poquito diferente, sí caótica, sí llegó muchísima ayuda, pero el tratar de organizarnos yo creo que fue un punto medular para que las cosas empezaran a fluir y la ayuda se empezara a canalizar de manera adecuada, porque si bien tú también has mencionado, hubo muchos abusos, sí es cierto, había gente que llegaba una camioneta con víveres y se formaba 2, 3 veces, formaba toda la familia, y lo peor, hubo gente que hasta cínicamente vendía las cosas en sus tiendas, y tú podías encontrar 1 kilo de huevo a 80 pesos, una botella de agua en 60 pesos, o sea, de verdad que sí eran situaciones muy fuertes, y yo creo que aquí también es importante decir que la parte de víctima la trabajamos mucho. A veces nos escudamos mucho en esa parte de víctima y esperar que todos nos solucionen todo. No, quisimos ser proactivos. Y como yo también, y como muchas de las que estamos aquí nos quedamos sin casa, allá fueron, imagínate, casi 1,500 viviendas dañadas, en diferentes niveles de daño, ¿no? Sí, había pérdidas totales, había daños estructurales, había reparaciones menores, pero finalmente había daños. Entonces, hicimos ese registro, y el lunes siguiente del sismo, estamos hablando que fue un martes 19, el lunes siguiente estábamos en la Presidencia de la República
con ya un censo impreso de todos los daños que habíamos tenido en el pueblo. Posteriormente trabajamos con toda la alcaldía, pero en ese momento lo hicimos y también de ahí hubo una respuesta pronta. Sí es importante mencionar muchas situaciones de abuso, de corrupción, de gente que no estaba dañada, de gente que llevaba escombros a su casa y ven, tómame la foto de lo que pasó cuando no era cierto. También hubo mucha gente que respondió de manera muy favorable. Sí nos fuimos, tomamos como base el que en un pueblo pues como que nos conocemos todos, ¿no? En esa familiaridad y eso de que yo confío en ti, que los datos que me estás dando tú son ciertos, ¿no? También vimos la parte legal, que a veces no podías comprobar lo que es la posesión, bueno, más bien la propiedad. Teníamos la posesión, pero no la propiedad, porque además creo que por cultura no prevenimos, no tenemos una cultura de prevención y tienes los papeles de la abuela, de la bisabuela y no tienes cómo acreditar esa propiedad, ¿sí? Entonces, hubo gente de todo, hubo gente que actuó honestamente, gente que también participó, gente que no lo hizo, que esperaba lo que te decía, que te solucionen, pero sí el daño fue tremendo. Nos organizamos y a finales de octubre nosotros ya habíamos tenido respuesta por parte del gobierno de la ciudad en ese momento y ya habían empezado las demoliciones. Se hicieron más de 500 demoliciones en tan solo la alcaldía de Xochimilco y ahorita te diré que ya se entregaron más de 200 viviendas. En el pueblo de San Gregorio se entregaron en una primera etapa 128 casas de manera conjunta con la Fundación de Carlos Slim, que ha estado apoyando bastante a toda nuestra zona de la Alcaldía del Sur, de allá de Xochimilco, y creo que el avance ha sido considerable con respecto a otras zonas de la ciudad y a otras alcaldías de la ciudad. No, sin duda muy destacado, 500 demoliciones, 128 casas entregadas, la Fundación Slim también ahí. Exacto, y solo en mi pueblo, ya en toda la alcaldía de Xochimilco son más de 200 viviendas y están trabajando ya una segunda etapa. No, increíble. Vamos a ver mientras cómo lo vivieron otras personas acá en el multifamiliar de Tlalpan. Ignacio Antonio, escuchemos su versión. Yo he pedido desde que esto empezó, ayuda psicológica, perdón. Entonces, sí han venido, pero no mucha gente los acepta, ¿no? Porque ya están muy choqueados, sinceramente. Después de 2 años seguimos choqueados, esto no se nos ha terminado. Entonces, sí es difícil, la vida de campamento es muy difícil. Por lo mismo, ¿no? Estamos todos muy choqueados, estamos muy acelerados, muy sensibles a cualquier cosa. Si pasa una mosca, ya la queremos matar a la mosquita, ¿no? No tiene la culpa la mosca ni la gente que viene de otras partes, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, aquí en el sector de Tlaxqueña hay mucho vaguito que vive en la calle. Entonces, hubo un tiempo en que teníamos, por ejemplo, ya de parte de la delegación, teníamos como 3 lugares de comida, ¿no? Entonces eso lo teníamos infestado de gente así, ¿no? Gente que no era de aquí del campamento. Normalmente nos están tratando bien y las autoridades se están portando bien, pero todos ya no nos dejaron regresar. Claro. Y luego buscamos dónde. Yo aquí busqué junto con otras de las gentes que están. Y ya desde entonces, primero pues uno con las casuchas esas así de lona, ¿verdad? Y ya después el gobierno se preocupó por nosotros y es el gobierno el que nos ha hecho esto, no que yo de mi bolsa. El gobierno se preocupó por todos los que estamos aquí. Desde luego no. ¿Cómo vamos a caber tantos departamentos, las familias de tantos departamentos, que son 540? Pues ahí tienes, son comentarios encontrados. A unas personas ya les está llegando la ayuda, ya incluso se entregaron algunas casas, otras como en el caso de ustedes, que apenas ahí va la reconstrucción. Mariana Pérez Cabello, ¿cómo evalúas esta circunstancia, el gobierno anterior al actual? ¿Cómo calificarías las dos administraciones? Bueno, mira, el presidente del Consejo Consultivo, Mauricio Merino, dice que evaluar es comparar. Y sin duda hay 3 factores importantes en este proceso. Por supuesto, los protagonistas, que somos los damnificados, como ya lo dijo nuestra vecina de María del Carmen de San Gregorio.
lo primero es, además de que somos víctimas, también tenemos que actuar y trabajar y somos ciudadanos y tenemos que cumplir. Esa es una parte que no debemos perder de vista y no debemos ser oportunistas en el sentido de que lo primero es cumplir con lo que nos exige el ser ciudadanos. Lo que no teníamos resuelto se tiene que resolver para que entonces podamos exigir. Una vez hecho esto, que creo que es el caso de los que estamos aquí sentados, toca a la administración, la anterior o la actual, y obviamente no había un plan de contingencia, no había una ley de reconstrucción, no existía la comisión que hoy ha tomado forma de otra manera. Yo creo que la administración anterior cumplió hasta donde pudo en el asunto de la emergencia. Creo que creó una ley de reconstrucción que está bien, pero que se va a tener que ir acomodando en el proceso, no solo en el caso del jefe de gobierno anterior, sino con la administración actual, porque la realidad rebasa todo lo que se pueda prevenir. Cada caso y cada predio, unifamiliar o multifamiliar, es completamente distinto. Cada caso es un laboratorio en específico y requiere acciones específicas. Muchos dicen extraordinarias, sí, pero requiere de un criterio y eso es difícil de entender. Y también creo que la administración anterior y la actual también deben de entender, y encuentro más sensibilidad en la actual, la dimensión que significa para los damnificados tener la capacidad operativa que no tenemos. Es decir, no funcionamos como administración, no somos parte de una política pública, no somos funcionarios, estamos resolviendo un problema y de repente se nos exige pensar como, pues no sé, como si estuviéramos preparados para eso, ¿no? Entonces, si tú me dijeras hoy, es que si tiembla, ¿qué haces? Pues ya, no, bueno, tengo toda una respuesta y te puedo ahorrar muchos pasos, pero pues todos tuvimos que actuar en la emergencia y en lo que ha seguido. Entonces, creo que evaluando, yo solo pediría, y lo pedí en la administración anterior, es que efectivamente haya igualdad de derechos en la atención. Y creo que eso falló en la anterior y hoy todavía hay consecuencias al respecto. Creo que el no ser mediáticos no nos ha ayudado mucho a los que estamos trabajando, antes que estar estableciendo relaciones con colectivos o exigiendo cosas que no tienen sentido. Estamos actuando y cumpliendo lo nuestro y esa parte creo que podría yo evaluar como algo negativo, o sea, el haber atendido solo a algunos. Rosa María, para ti que... Rosa Margarita, perdón. Rosa Margarita, para ti, ¿cuál fue la valoración? ¿Cómo valorarías la actuación de este gobierno? Mira, para nosotros fue una bendición, porque fue muy lento el proceso en la administración pasada, porque nos exigían, llegábamos al punto de que ya aquí tengo todo y de repente pues no hay nada, vas de regreso. Ahora necesitas otra tramitación. Entonces fue un proceso muy largo de subidas y bajadas a cada rato. Cuando se dan las elecciones, de verdad, estábamos perdidos. Creo que nos pasó a todos porque no sabíamos el destino que íbamos a tener con la administración que quedara. Llega la administración actual y se nos empiezan a abrir las puertas. Poco a poco nos empiezan a llamar, nos empiezan a dar cosas concretas, a aterrizar ya los proyectos que estaban de la administración anterior. Y en abril nos dan la sorpresa de que empezamos con las primeras obras de reconstrucción en el corredor de Miramontes. Imagínate, para nosotros, como dicen las vecinas, fue muy difícil porque unificar los criterios, empezando por ahí, que es terrible. Pero sin embargo, de todos los que no nos conocíamos dentro del corredor, hicimos un frente y ahora ese frente es el que nos ha llevado pues a tener lo que acabamos de conseguir. La Fundación Slim se va a hacer cargo de la acción de los edificios que se van a demoler. Tenemos empresas particulares que están hechas cargo de la rehabilitación. Yo tengo que dar aquí un reconocimiento a la empresa que nos tocó, que nos hizo el favor de darnos la comisión, que de verdad ha sido maravillosa la atención, el trabajo que están haciendo y la comunicación que han tenido con nosotros, que nos da la seguridad que el día que volvamos a casa vamos a volver completamente seguros.
Yolanda Villa, ¿qué opinas al respecto? Pues yo una mezcla de ellas dos. Digamos, desde mi punto de vista muy particular, estoy muy de acuerdo con Mariana. O sea, a final de cuentas, aquí el punto es que la magnitud de la problemática es enorme y no se está dando abasto realmente la comisión, seguramente porque no había un censo, que ellos son los que han mencionado, que ahorita ya están ampliando y bueno, esta administración es un poquito, está más sensible a cierto sector que antes a lo mejor no fue muy atendido. Pero no se están dando abastos. Entonces, obviamente, quieren trabajar, quieren dar resultados, pero hay colectivos de los cuales puedo decir que pertenecí en sus momentos, porque sí fue así como, pues, a ver a dónde camino. Y sí creo también desde mi punto de vista y el de muchos de mis vecinos que se les da más prioridad a esos colectivos, para decirlo de alguna manera, que a la gente que estamos trabajando por nuestros lados. Nosotros hemos tenido atención maravillosa de las dos instancias de gobierno anterior y actual. Por atención no podemos decir ni negar nada. En la administración pasada, el hecho de efectivamente eran un montón de trámites y que ir a una institución, a la otra, que al INVI, que al CEDUBI, pero para la gente que aprendimos a manejarnos, pues era avanzar. Si no avanzabas de un lado, no. Ahorita con la ventanilla única, pues obviamente estamos como, díganme qué hacer, o sea, ¿en qué ayudo? ¿Cómo puedo hacer que mi predio camine? Pero como están tratando de centralizar para que de alguna manera, pues la gente obviamente no esté caminando de un lado a otro, no tenga los recursos a hacerlo, pues centralizar eso a otros predios, pues nos están haciendo lentos, ¿no? Desgraciadamente, yo sí veo avances porque voy a reuniones, tengo reuniones quincenales con la comisión. O sea, no, por eso digo, por atención no nos podemos llegar, pero avances de diciembre, que fue la demolición de nuestro edificio en el 18 nos demolieron todavía con la anterior administración. Al día de hoy, son 6 meses y no hay que reportar, o sea, ya en mi chat no digo, porque el avance ha sido más lento, porque antes os reportaba yo que iba a CEDUBI o que iba yo al INVI o que iba yo a donde tuviera que ir o a la alcaldía o cosas de ese tipo. Se sentía un poquito más de que se caminaba. Aquí lo veíamos un poco atascado y yo creo que está pasando lo que dice Mariana. No se están dando abasto, les están dando prioridades a ciertos edificios, una a lo mejor por emergencia, pero la otra sí por ser mediáticos, porque nosotros decidimos salirnos de los colectivos por la razón de que no somos para parar 20 de noviembre, digamos, no es porque no lo pudiéramos hacer, sino que, pues obviamente no es cuestión de presionar, sino de trabajar en conjunto y para qué dar más problemas. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros que no pertenecemos a un colectivo, pero también sí lo hemos notado que no nos están dando prioridad ya nosotros. No lo sé. Eso es lo que sí veo. Bueno, pero ¿qué te han comentado cuándo se entrega el edificio remodelado? No, el de nosotros reconstruido. Se supone que debemos de empezar a trabajar ya digamos, en una junta, el licenciado Cravioto, que el 15 de septiembre se pone la primera piedra de construcción de Pirule 100. El problema es de que apenas nos entregaron el 40% para empezar el proyecto ejecutivo, que se lleva 4 o 5 meses. Entonces, los tiempos no creo que se den, no porque no haya, digamos, intención de que se cumpla, no haya voluntad. Sí presionan mucho, sobre todo a las constructoras, también la constructora que nosotros sí llegamos a seleccionar, Navarro Cali Mayor, perdón, pero sí tengo que darles un agradecimiento porque legalmente me han acompañado técnicamente, o sea, cuando voy y les gritoneo, obviamente son bien dulces, perdón ahorita por cualquier daño que les haya yo hecho, y han estado trabajando sin recibir. De hecho, apenas empezaron a recibir los recursos, ¿no? Sí creo que ellos son los más interesados en que esto salga, pero bueno, sí lo vemos mucho más lento y con una situación de delegar a los menos problemáticos por cuestiones naturales, hasta lo entiendo, ¿no? Pero sí se nos hace como que, ¿para qué me salí? Ay, sí, ¿no? ¿Por qué me viera yo que a lo mejor me viera? O sea, en el fondo digo, no es cierto. O sea, no, todos vamos a terminar trabajando. Yo tengo mucha confianza, como la tuve en la administración pasada, no tengo realmente
yo no vi si hubo corrupción o no, no nos tocó a nosotros. A mí nunca llegaron a pedirme nada, nunca llegaron a querer explotar nuestra desgracia, nunca. O sea, de nadie. O sea, trabajaron muy bien, o sea, conocí gente maravillosa como ahorita lo estoy conociendo. Bueno, sin duda son casos distintos. Usted en casita ya se está dando cuenta de que cada predio, cada vivienda, cada familia vivió esta tragedia y está viviendo el proceso de reconstrucción de una manera distinta. A pesar de la lentitud en la anterior administración, muchos sí han encontrado apoyo y resultados, tal como lo mencionas tú. María del Carmen Saldaña, me estabas contando justamente que ya son 128 casas entregadas. ¿Cuántas casas? En San Gregorio Atlapulco. En San Gregorio. Y en la alcaldía de Xochimilco, 200. 200. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas familias faltan por recibir No tengo la cifra exacta, pero es importante mencionar lo que ahorita menciona mi compañera. Sí hubo rapidez de respuesta de la administración anterior, incluso el jefe de gobierno, el doctor Mancera, y también junto con el diputado Leonel Luna, estuvieron de manera conjunta trabajando en esa zona específica del sur, que fueron varios pueblos originarios, que es San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Acalpisca, también estuvo Nativitas, Nativitas otro de los pueblos también muy dañados, Caltongo y el centro de Xochimilco. Entonces sí hubo mucho apoyo, incluso en las jornadas de retiro de cascajo después de las demoliciones y de las viviendas que se colapsaron, entró el personal de limpia a apoyar. Había ocasiones que tuvimos hasta 2,000 trabajadores en un solo pueblo tratando de limpiar y de retirar este cascajo para que se pudiera seguir con las obras de reconstrucción. También yo quiero mencionar algo que es muy importante. El sismo sucede en un momento muy especial. Venían elecciones, venía el momento de que también la administración anterior tenía que dejar de trabajar por el cambio, ¿sí? Porque venían las elecciones y a lo mejor quizá pudo ser muy cómodo el de que, bueno, pues lo tengo que dejar de hacer en este momento porque viene el cambio. Se dan las elecciones y viene también el periodo de transición y es una época de reacomodo en que la nueva administración tiene que retomar lo que se venía haciendo, bien haciendo o mal haciendo, pero tenía que retomar y empezar a familiarizarse con la situación que estábamos viviendo muchos de los vecinos. Entonces, obviamente que no iba a ser con la rapidez que uno esperaba, pero sí se le empezó a dar continuidad, eso es cierto. Incluso nosotros en el mes de marzo tuvimos una plática con la doctora Claudia y de verdad agradezco mucho porque también tuvimos apoyo por parte de ella, nos canalizó a instituciones que nos apoyaron y estuvimos recibiendo la ayuda de construcción de barras perimetrales en nuestros pueblos. Entonces, como decía ahorita Mariana, el evaluar es un tanto difícil porque no puedes comparar, porque son situaciones diferentes, circunstancias diferentes. Una nueva administración que llega a donde no conoces y que no sabes ni cómo está todo, ¿no? Tienes que irte familiarizando, conociendo a la gente e involucrándote, y algo que sí me gustó es que lo están haciendo de raíz. Empezaron a hacer censos casa por casa para ver cuál era la situación que prevalecía en cada uno de los hogares, quiénes ya estaban avanzados, quiénes no, y también algo que nosotros exigimos mucho desde un inicio, que se apoyara a quien realmente fuera damnificado, a quien realmente lo necesitara. Entonces, creo que ha sido muy buena el trabajo que se ha hecho en ambas administraciones y bueno, uno quisiera que fuesen más rápidos los resultados, pero se han estado dando y creo que si podemos decir, si se evaluáramos, yo ambos los evalúo muy bien. Pues muchísimas gracias, María del Carmen Saldaña. Tenemos unos segunditos, Mariana. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué concluyes? Bueno, yo concluyo con dos cosas que he mencionado en la comisión también. Una, el enemigo es el silencio de las autoridades. O sea, si pasan días y no sabemos de ellos, eso es muy estresante. Aunque nos digan, ahí vamos, no vamos, pero necesitamos información constante. Y lo otro es el último actor que me había faltado, que son las empresas. Hay buenas y malas, pero creo que la naturaleza de la reconstrucción es económica. Aunque sea social, el dinero está de por medio y es inevitable que se generen intereses ajenos hasta de los propios damnificados. Entonces creo que siempre hay que apelar y subrayar el bien común por encima de todo. Claro, el bien común y sobre todo estas acciones egoístas de personas que lucraron con la tragedia y sobre todo también quienes alzaron los precios, que de verdad, qué vergüenza, en fin, ojalá que no ocurra de nuevo esto, son actitudes lamentables que la sociedad también tiene que hacer una revisión de autocrítica. Pues ha sido un gusto para mí escucharlas, hablar con ustedes. Mariana Pérez Cabello, damnificada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. También Yolanda Villa, muchísimas gracias. No, gracias a ti.
María del Carmen Saldaña, muchísimas gracias por tu valiosa presencia esta mañana. Yo sí puedo comentar nada más algo rapidísimo, que esta sacudida de la tierra es una sacudida de conciencia, que empecemos a hacernos responsables de nuestras acciones y que cambiemos. Somos un país inmensamente rico, pero con una mentalidad muy pobre. Podemos hacer grandes cosas si así lo decidimos. Sin duda, muy interesante tu crítica. Y Rosa Margarita Suárez, muchísimas gracias. Muy buenos días. A ustedes. Buenos días. Gracias. Vamos a hacer un corte, regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos en vivo en la Agenda y Contexto.